con fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está pasando en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Miren, hoy, este martes 6 de noviembre, lo iniciamos con preocupación, sí, con esperanza también, pero tengo que decirlo, con muchísima indignación, ante una tragedia tan grave, tan dolorosa como lo ocurrido en Amazonas el pasado domingo, que requería de todos los venezolanos, todos, caramba, todos, más allá de los distingos habituales, gobierno, oposición, izquierda, derecha, militares, civiles, requería, insisto, una posición única, una posición de república, una posición de nación, una posición institucional, una posición nacional, de rechazo a los violentos, a los criminales, a los asesinos, de apoyo a nuestros muchachos, con o sin uniforme, mineros o soldados, habitantes o militares. Eso es lo que hacía falta en el día de ayer. Bueno, chicos, de manera lamentable y sorprendente, nos encontramos con un conjunto de opiniones disímiles, ¿no? Usted observa las cuentas de Twitter de algunos líderes institucionales, militares, la cuenta de Twitter del ministro Padrino o la del Ciofán, y encuentra diferencias de matices, quizá legítimas, pero sorprendentes en una situación como esta donde, repito, tendría que haber una unicidad clara. Bueno, porque es la vida de nuestra gente, es la soberanía de nuestro país, es el suelo de la patria, es la sangre de nuestra gente. Entonces, chicos, volvemos a encontrar unos discursos institucionales que intentan evadir el tema central, que es la presencia activa en nuestro país de un grupo guerrillero extranjero, ejerciendo control de territorio, decidiendo qué venezolano vive o muere. Eso es lo que se hace evidente en el caso de la masacre de Amazonas. ¿Entiendes? Por eso buscamos, como de costumbre, criterio experto, porque el propósito de este programa no es hacerle propaganda a nadie, y mucho menos hacer propaganda en contra de nadie. El propósito de este programa es compartir información, y para compartir información de calidad hay que buscar criterio experto. Y en el caso de la invasión del ELN, de los helenos, de este grupo guerrillero colombiano al territorio venezolano, nadie más conocedor que la periodista Sebastiana Barraez. La periodista Sebastiana Barraez es una periodista especializada en la cobertura de la fuente militar, y es ella quien ha hecho de manera más sostenida y reiterada, con datos precisos, con nombres y apellidos, con lugares, fechas y ubicaciones, los señalamientos acerca de la presencia nefasta de ese grupo que de manera sorprendente ha entrado y ha permanecido en el país y ha ejercido, repito, control de territorio en amplias zonas del país ante la mirada impasible de quienes debieran rechazarlos. Y esto ocurrió en denuncias que ha hecho Sebastiana Barraez sobre
eventos en la frontera del Zulia con Colombia, y del Táchira con Colombia, y de Apure con Colombia, y de Bolívar con Colombia, hasta que llegó el domingo, la tragedia de Amazonas. Escuchemos entonces la entrevista que ahora más temprana tuvimos el honor de hacerle a la periodista Sebastiana Barraez. Vamos a conversar de inmediato con la periodista Sebastiana Barraez. Ella ha denunciado desde hace largos meses, desde hace mucho tiempo, la presencia en nuestro país del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en diversas zonas, desde el área de Zulia hasta Apure, pasando por supuesto por todo lo que es Táchira. Ahora el país está conmocionado por la emboscada tendida a una fuerza militar venezolana por supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Incluso se da la circunstancia de que fue hecho prisionero antes de esa emboscada un importante jefe de esa agrupación. Este lamentable hecho de alguna manera corroboraría las denuncias reiteradas hechas por Sebastián Barraez, pero dejemos que sea ella misma la que nos indique de qué manera esta situación ocurrida en Amazonas clarifica el panorama de lo que es la presencia de este grupo irregular en Venezuela. Sebastiana, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu opinión sobre estos hechos de Amazonas? Te escuchamos. Buenos días, Chu, y un saludo para ti y para los oyentes. Lo que acaba de suceder en el estado de Amazonas, pues sencillamente es un capítulo de una historia que se veía venir y que además ocupa un espacio muy importante del papel que ha estado jugando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Venezuela. Me estoy refiriendo a la presencia de la guerrilla colombiana en nuestro territorio. Quedó demostrado una vez más que nuestro territorio, nuestra patria, nuestro suelo está siendo invadido por grupos irregulares armados de la guerrilla colombiana. Lo que sucedió en el estado de Amazonas, donde además fallecieron lamentablemente 3 integrantes de la Guardia Nacional, pues ha hecho de alguna manera reaccionar al interior de la Fuerza Armada, quien se ha mostrado sumamente indignada con el asesinato de los 3 jóvenes que realmente fueron masacrados por una organización guerrillera que ha venido ocupando nuestro territorio ante la mirada complaciente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero destacar que apenas el 25 de julio, hace poco tiempo, el Ejército de Liberación Nacional también asesinó a 2 funcionarios, esa vez del Ejército Bolivariano, en el estado Zulia, específicamente en el sector llamado Caño Motilón del sur del lago. Ahí asesinaron al teniente Roberto Olpín González y posteriormente fue asesinado con una mina antipersona el sargento segundo Brian Alexander Acosta Fruto. ¿Por qué hago este señalamiento en estos momentos? Porque es que en esa oportunidad, cuando murieron esos 2 funcionarios, pues sencillamente la Fuerza Armada guardó silencio. Y ese silencio se ha venido replicando en estos momentos de manera, digamos, dramática, porque la Fuerza Armada Nacional parece entender que la situación con el Ejército de Liberación Nacional, pues sencillamente ya es inaguantable. No es la primera vez que la guerrilla asesina a funcionarios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Anteriormente también lo hizo en marzo del año 2012 en el sector de Mantalia, donde fueron asesinados 2 oficiales de la Fuerza Armada. El primer teniente Jackson Ruiz Niño, quien murió a manos del Ejército de Liberación Nacional, y el primer teniente
olvidé el nombre del primer teniente, mil perdones, pero en ese momento fueron dos los oficiales que murieron. Ya lo recordé, el sargento segundo Gómez Arteaga Nelson Joan. Esos dos oficiales fueron muertos a manos del Ejército de Liberación Nacional y no hubo ningún pronunciamiento por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni ningún reconocimiento de que había sido el Ejército de Liberación Nacional quien asesinó a esos oficiales. Entonces hemos tenido varios sucesos en los cuales se ha hecho silencio y parece que esta vez desde el interior de la Fuerza Armada hubo un grito de presión hacia el alto mando militar que obligaron a que por primera vez el ministro de la Defensa saliera a reconocer al país, aunque no haya dicho que fue el Ejército de Liberación Nacional, pero haya reconocido que fueron asesinados integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a manos de lo que él llamó, en este caso, grupos irregulares, negándose a reconocer que son integrantes del Ejército de Liberación Nacional, es decir, de la guerrilla colombiana. Estamos conversando con la periodista Sebastiana Barraez, que nos está dando el antecedente profundo de esta tragedia que enlutó ayer varios hogares venezolanos, anteayer a varios hogares venezolanos de estos 3 sargentos de la Guardia Nacional, y también conmocionó a los 10 hogares de los 10 guardias nacionales heridos. Sebastiana, ¿cómo consideras tú el hecho de que a estas alturas todavía haya algunos funcionarios del gobierno intentando exculpar a los helenos, hablando en general de grupos irregulares, o incluso hemos escuchado algunos hablando o señalando a supuestos paramilitares? Ese tipo de cosas no incrementaría la impunidad de los perpetradores y en consecuencia no podría acentuar el peligro que corren nuestros connacionales e incluso nuestra Fuerza Armada. Mira, yo no voy a decir específicamente que es el caso del ministro de la Defensa, pero estoy absolutamente segura que en el alto gobierno hay personas que desde hace años han mantenido una estrecha relación con el Ejército de Liberación Nacional y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Es decir, ha habido una relación con la guerrilla colombiana desde altos funcionarios del gobierno de la Revolución Bolivariana. Entonces, por supuesto, mis estimados de Radio Oyente, por supuesto que los integrantes de la Fuerza Armada, aquellos inocentes que realmente creen en la defensa de la patria, están expuestos ante un grupo bien entrenado, porque recordemos que la guerrilla colombiana tiene más de 50 años en guerra y que son un ejército bien entrenado con armas superiores en potencia incluso a las que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional. Y claro que nuestra Fuerza Armada, claro que nuestros soldados, que son en tal caso el eslabón más débil de toda la estructura de la Fuerza Armada, está expuesto ante un grupo armado irregular que está funcionando de manera, digamos, permisiva en territorio venezolano. ¿Crees, Sebastiana, finalmente que esto marca un antes y un después? ¿Crees que se impondrá una orientación profesional que atienda al dictado constitucional de defensa de la soberanía nacional? ¿Crees que esta redacción de la que nos hablas no tiene regreso o podrá ser morigerada desafortunadamente por intereses políticos? Bueno, yo tengo la impresión, con el conocimiento que me da el conocer esta fuente desde hace muchos años, yo creo que esta situación no va a ser fácilmente reversible porque han pasado muchos incidentes, se ha guardado muchas veces silencio, ha habido una especie de rabia represada que ayer hizo estallido al interior de la Fuerza Armada. Incluso las manifestaciones de molestia, de impotencia, de rabia al interior de la Fuerza Armada fueron más que manifiestas y
quiero detallar que aunque no es de mi agrado el hecho de la difusión de las fotografías que se hicieron de los funcionarios militares asesinados, pues responden sin duda alguna a la necesidad que hay dentro de la Fuerza Armada para que se conozca lo que está sucediendo con la institución castrense. Y las manifestaciones de desagrado con la institución en un momento tan delicado para el gobierno, para lo que ocurre en la situación de crisis que se está viviendo en el país, pues sin duda alguna que hace que la situación pues se vea con una proporción mayor a la que se pudiera ocurrir en otras circunstancias. Hay un momento de profunda insatisfacción, molestia, acumulación de rabia dentro de la institución armada que se manifiesta una vez que primero el día anterior fue asesinado un general de la Guardia, un general del Ejército por razones de inseguridad y al día siguiente asesinan a unos miembros de la Fuerza Armada por ataque guerrillero. Entonces eso es parte de lo que le está sucediendo a la Fuerza Armada, que además pues empieza a recibir el impacto de no haber defendido a sus compañeros, a aquellos que están presos, que han sido torturados, a los que son asesinados, a los que son enviados a sus casas sin cargos, a los que son retirados de la Fuerza Armada por razones políticas, a los que son silenciados. Es decir, la Fuerza Armada, como decía en alguna oportunidad, es una olla de presión y parece que ya está sonando el pitico ese cuando la olla de presión está a punto de estallar. Muchísimas gracias, Sebastiana. Era la periodista venezolana Sebastiana Barraez, brindándonos su análisis acerca de la acción criminal perpetrada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, de acuerdo a múltiples voceros en la zona. Serían estos los perpetradores contra las personas de miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional, a quienes una vez más extendemos a sus familias nuestra palabra de pésame y a ellos mismos nuestro reconocimiento a su memoria. Gracias, Sebastiana. Gracias a ti, Chuo, y a los oyentes. Un abrazo. Creo que no se puede agregar una palabra más a lo expresado magistralmente por Sebastiana Barraez. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión. Escuchábamos la ciertamente informada voz de Sebastiana Barraez sobre este tema terrible, sobre la presencia en nuestro país de grupos irregulares extranjeros ejerciendo control del territorio, asesinando no solamente civiles venezolanos, sino incluso efectivos, integrantes, oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional. Hoy la primera plana del pasquín oficialista Últimas Noticias dice, para leérselos textualmente, porque es que da ciertamente asco, ¿no? Dice que este es el titular: Colombia es incapaz de controlar sus fronteras. Ese es el titular, repito, del pasquín oficialista a Últimas Noticias, que como ustedes saben es una especie de vocero vergonzante del gobierno. Yo creo que está bastante claro
que no se trata simplemente de que Colombia controle o no sus fronteras. Las cosas que están ocurriendo en el interior profundo de Venezuela. El tema es qué está pasando no solamente en la línea fronteriza, qué está pasando dentro del estado Zulia, dentro del estado Táchira, dentro del estado Apure, ahora en el corazón mismo minero del estado Bolívar. Y, por cierto, a escasos minutos de la capital de Amazonas, Puerto Ayacucho. Eso es lo que está ocurriendo. Así que no se trata simplemente de la línea fronteriza. Debo recordar, acaso, lo que ya ayer expresé. Cuando se detuvo en Venezuela a Rodrigo Granda, al canciller de la FARC, no lo detuvieron en Peracal, no lo detuvieron en la frontera, en el Nula, no lo detuvieron en Machiques, Berijá. No, chico, estaba cerquita de la estación Bellas Artes del metro de Caracas, al lado de la clínica Racetti. Ahí lo detuvieron. Así que el tema no es, vale, el control de la frontera por parte de Colombia. El problema es el control del territorio nacional por parte del Estado venezolano. Ese es el problema. Así que no lo sigan evadiendo, porque tal evasión está costando vidas a los venezolanos, incluyendo a los integrantes de nuestra Fuerza Armada Nacional. Este es un tema muy grave y por eso, repito, buscamos criterio experto. Y ya escuchamos la voz de Sebastián Barraez, quien desde su investigación periodística puede proporcionarnos una visión importante del problema. Ahora vamos a buscar una visión institucional. Vamos a hablar con una persona que puede ver este asunto no ya desde el ámbito periodístico y de opinión pública, sino desde el punto de vista de lo que es el deterioro institucional. Me refiero a la doctora Rocío San Miguel, quien es presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Defensa y Seguridad Nacional. Escuchemos. Vamos a conversar de inmediato con la doctora Rocío San Miguel Nacional Disculpe. Vamos a conversar de inmediato con la doctora Rocío San Miguel. La doctora Rocío San Miguel es presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Y en consecuencia su criterio es criterio experto para analizar el impacto que ha tenido al interior de nuestra Fuerza Armada Nacional la tragedia ocurrida el pasado domingo en Amazonas, con un saldo de 3 oficiales, 3 sargentos asesinados y 10 efectivos heridos, de acuerdo a personas de la zona, todo esto a manos del Ejército de Liberación Nacional, este grupo guerrillero colombiano. Rocío, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En tu opinión, ¿cuál ha sido la calidad de la respuesta institucional de la Fuerza Armada y también tu valoración sobre la respuesta de diversos actores, el ministro Padrino, el CEOFAN? ¿Cómo evalúas tú esta primera reacción, estas primeras reacciones frente a esta tragedia? Te escuchamos. Sí, de hecho, fíjate, ha sido la declaración del ministro de la Defensa el día de ayer, una declaración débil, una declaración cizagueante, una declaración que no reconoce que los hechos tan graves cometidos contra efectivos de la Fuerza Armada Nacional venezolana fueron cometidos por el ELN, por la guerrilla colombiana. Llama la atención incluso que en el comunicado oficial habla de bandas delincuenciales, nuevamente para desconocer la presencia del ELN operando en la frontera venezolana. Esto sin duda causa repulsa, causa indignación dentro de la institución y sin duda estamos asistiendo a un comandante de la Fuerza Armada Nacional, como lo es el ministro de la Defensa, entre dos aguas, entre el conocimiento que sabe genera esto dentro de la institución, el profundo dolor que esto genera, pero también las presiones que recibe sin duda del alto mando político venezolano, que reitera su equivocada actividad ideológica hacia la FARC y hacia el ELN como proyecto político, en detrimento, por supuesto, de la labor de patrullaje fronterizo, con las consecuentes muertes, asesinatos
que ha efectuado este líder del ELN, Luis Felipe Ortega Bernal, el pasado domingo 4 de noviembre contra 3 detectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, hiriendo a otros tantos, una decena de efectivos más de la Guardia Nacional. Estamos conversando, repito, con la doctora Rocío San Miguel. Ciertamente la conmoción nacional es importante y también el impacto que ha tenido que ocurrir también al interior de la Fuerza Armada. El mismo presidente Chávez insistía, el difunto presidente Chávez insistía en que la Fuerza Armada no era una realidad extraña ni distinta a lo que ocurra en el Cuerpo Nacional. ¿Crees tú, Rocío, que esta tragedia terrible del pasado domingo de Amazonas marque un antes y un después en la conducta institucional frente a la acción deleteria, criminal incluso, de la guerrilla colombiana en Venezuela, o se impondrá el morbo politiquero de algún sector del gobierno empeñado en negar esta realidad? Esperamos que esto sea un punto de inflexión, esperamos que cese esta posición débil del alto mando militar venezolano frente a un enemigo histórico de la Fuerza Armada Nacional. Esperamos que en definitiva haya un reconocimiento de la presencia, de las muy graves consecuencias que significa la presencia del ELN a todo lo largo y ancho de la frontera nacional. El ELN viene operando no solamente en el estado Amazonas, como ha quedado de manifiesto. Debemos recordar que el pasado mes de julio también fue asesinado un teniente del ejército, Roberto Carlos Ulpín González, de 27 años, en la sierra de Perijá, en manos también del ELN. Es decir, estamos asistiendo a un grado de consolidación de las operaciones del ELN en el territorio fronterizo venezolano, desde el eje que va del estado Zulia, pasando por el estado Táchira, Apure, Amazonas, e incluso con presencia del arco minero del Orinoco. Es hora ya definitivamente de establecer reglas de enfrentamiento claras para los subalternos, para los efectivos de la Fuerza Armada Nacional, que hacen resguardo fronterizo a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Sobre el tema de las reglas de enfrentamiento, me preocupa lo siguiente: el antecedente inmediato que podemos recordar todos ante la detención de este jefe heleno allá en Amazonas es lo que pasó acá en el año 2005 con Rodrigo Granda, el llamado canciller de la FARC. Un gran policía venezolano, Pablo Elicio Guzmán, detiene en Caracas a Rodrigo Granda con el apoyo de un grupo de antiextorsión y secuestro de la Guardia Nacional. Se logra la entrega de este sujeto solicitado en Venezuela y en Colombia por diversos crímenes al gobierno colombiano del entonces presidente Uribe Vélez. Y acá en Venezuela, en vez de condecorar al militar y ascender al policía, ocurre más bien el castigo a estos profesionales. ¿Cuál podría ser hacia el futuro? Es la evolución de esas reglas de enfrentamiento o normas de enfrentamiento ante una situación como esta, cuando ya lo que está en juego no son simplemente la vida de civiles, sino incluso la vida de los efectivos militares de nuestra Fuerza Armada. Sí, efectivamente, una de las reglas básicas de actuación de un efectivo de las Fuerzas Armadas Nacionales en cualquier país, especialmente aquellos llamados a cumplir funciones en puestos fronterizos, es el de tener claramente establecidas las reglas de enfrentamiento, es decir, aquellas reglas que definen quiénes son sus enemigos y qué, autorización tienen para hacer uso o no de la fuerza mortal. Lamentablemente, desde entrado 1999 y la confusión que se generó en la Fuerza Armada Nacional en el apoyo, complacencia, aquiescencia del Estado venezolano frente a las guerrillas, aguas abajo, esto ha significado en pocas palabras la ausencia de
de reglas claras. Es decir, hoy en día asistimos a una compleja situación en la que un efectivo militar no sabe qué hacer frente a un guerrillero, es decir, no sabe si considerarlo enemigo, no sabe si considerarlo amigo, no sabe si disparar o detenerlo, e inclusive no sabe si debe mirar a otro lado. Bien señala en el pasado cómo efectivos militares de la Fuerza Armada fueron detenidos, procesados, privados de libertad por apresar guerrilleros colombianos, y cómo esto generó aguas adentro un profundo malestar en la institución, que en la práctica se traduce en la inacción frente a la actuación de estos grupos guerrilleros de la frontera. Es hora definitivamente que la Fuerza Armada Nacional recuerde que la FARC y el ELN son enemigos históricos de la Fuerza Armada Nacional. Muchísimas gracias, Rocío. Era la profesora, la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa Nacional. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias a ti. Bueno, creo que es transparente también la gravedad de lo expresado por la doctora Rocío San Miguel. Repito, esto es insumo, esto es material para nutrir una reflexión y una acción desde el punto de vista republicano, desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista venezolano. Si alguien quiere entender esto como parte tradicional de los dardos que se lanzan gobierno y oposición, oposición y gobierno, militares y civiles, rojos y no rojos, bueno, yo quiero llamarles la atención solidariamente. Ese no es el punto. En este momento lo que está en juego es nada más y nada menos que la posible disolución de la República. No es poca cosa de lo que estamos hablando. Si el estamento dirigente del país se sigue transformando en un conjunto de tribus que se reparten a Venezuela como que si fuera una torta, que se reparten la renta petrolera, lo poco que queda de ella, y que ahora se lanzan hambrientos sobre la renta minera, el nuevo sueño del dorado, ¿no? El oro sangriento del arco minero, por un lado. Es decir, los dirigentes del país ocupados de eso, de la rapiña, en vez de dirigir, de gobernar, y los ciudadanos, el ciudadano de a pie, el ciudadano normal, ¿no? Con su vida en manos de las mafias, y viviendo de masacre en masacre, una masacre en Tumeremo, una masacre en Amazonas, una masacre en Mariara, una masacre en San Juan de las Caldonas, que prácticamente ya lo extraño es cuando no ocurre un evento de esta naturaleza. ¿Entienden? Y con el control del país en manos de estas mafias. ¿Quién controla el territorio en la Troncal 9 entre Barlovento y Anzoátegui? ¿Quién? ¿El Estado venezolano? No, chicos, desgraciadamente no. Allí hasta militares han sido asesinados y secuestrados. ¿Quién controla el territorio en Machiques de Perijá? O en buena parte de la frontera del Táchira, en el sur de Apure, en el Nula. ¿Quién controla el territorio? ¿Quién controla el territorio? Aquí mismito, chicos, aquí. De San Casimiro para allá, en el sur de Aragua, hacia Guárico. Aquí en Caracas, vale, en la cordillera de cerros que hay entre la redoma de la India, en La Vega, y allá su final en el cementerio del Valle. ¿Quién controla el territorio? ¿El Estado venezolano? No, chicos. Ahí Maduro existe cuando hace cadena y apenas sale en la televisión. Pero de resto el control real del territorio, quién entra y quién sale, quién vive y quién muere, quién paga vacuna o quién no la paga, eso lo deciden los criminales. En unos casos los guerrilleros, en otro caso los pranes, en otro caso ciertas mafias, pero en todos los casos son mafias criminales que han vivido y prosperado a la sombra de la impunidad. Eso es lo que está en juego, no otra cosa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión. Hoy hemos tocado un tema muy rudo, muy rudo, que se desprende de los hechos terribles, trágicos, conocidos por el país y ocurridos el pasado domingo en Amazonas. Nos han expresado sus visiones desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista institucional, dos muy valientes mujeres venezolanas, la periodista Sebastiana Barraez y la presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, la doctora Rocío San Miguel. Ambas, en primer lugar, nos han ubicado el contexto, es decir, lo que ocurrió no fue una cosa fortuita, lo que ocurrió desgraciadamente iba a ocurrir en algún momento después de tantos años de impunidad de los grupos irregulares colombianos, haciendo presencia cada vez más audaz y cada vez más impune en el territorio nacional. Nos han ubicado, repito, una y otra, el contexto institucional de permisividad, el contexto nacional de indefensión, primero de los civiles y ahora incluso de los militares frente a esta desgracia, y finalmente nos han dicho nombres y apellidos, lugares, locaciones, espacios concretos donde otros militares venezolanos han sido asesinados por este grupo irregular, cuyo nombre ni siquiera es mencionado por las autoridades del Estado venezolano. Entonces, este segmento final del programa, yo quiero ser muy claro en eso, está orientado no a seguir dándole vueltas a la maquinita, ¿no?, de la propaganda pro gobierno o antigobierno. El tema es que cada uno de nosotros piense qué país nos va quedando o si nos va quedando país. Que cada uno de nosotros piense, y estoy hablando de todos, estoy hablando incluso de usted, señor funcionario del gobierno, que me escucha, porque yo sé que me escucha. Y si no me escucha, me lee cuando llega a su despacho y le pasan en la carpeta la transcripción de este programa cada mañana. Entonces, repito, estoy hablando incluso para usted. ¿Qué país nos va quedando o si nos queda país? Porque este no es un tema de qué están haciendo los escuálidos, ¿no? ¿Qué están haciendo los chavistas? No vale. ¿Qué estamos haciendo los venezolanos ante el hecho cierto de que una fuerza extraña, armada, que yo no sé si ustedes escucharon lo que dijo Sebastiana Barraez, una fuerza que opera en nuestro país con superioridad, porque su entrenamiento es superior, tienen 50 años en guerra los grupos irregulares colombianos. Comparen ese entrenamiento con las ridiculeces que a veces nos muestran en supuestos ejercicios a través del canal del Estado. Unos señores allí, unos señores mayores que difícilmente pueden levantar un fusil, o unos señores obesos dando carreras, tropezándose y cayéndose. ¡Qué desgracia, vale! Portando además un armamento que, repito, de acuerdo a lo expresado por Sebastiana Barraez, es infinitamente
superior en cuanto a poder de fuego. Esas son las cosas que están en el debate real, repito, más allá de la pugna, más allá de los dimes y diretes entre gobierno y oposición. Entonces, yo creo, repito, que esto tiene que ser objeto de una reflexión integral de todos los venezolanos, independientemente del carnet político que porten, en primer lugar. En segundo lugar, le dirijo ahora a quienes, como yo, creemos que este y todos los demás problemas del país solamente van a encontrar solución cuando logremos el cambio político. Porque vamos a estar claros, ¿sí? Así como el tema de que usted no tenga gas doméstico en su casa, o de que usted abra el grifo del agua y no salga agua, ¿no? O de que haya apagones en cualquier momento, o de que los ladrones estén matando incluso a generales de la República, como acaba de pasar en los Altos Mirandinos. Problemas como estos y problemas como este de la indefensión de nuestra Fuerza Armada y de nuestros civiles ante el control que ejercen los grupos guerrilleros colombianos en nuestro país. Todos esos problemas no van a encontrar solución real, solución efectiva, eficiente, sostenible, hasta que nosotros no tengamos acá un cambio en el régimen político. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque en el régimen político hay evidentemente, complacencia, complicidad incluso con esa visión ideológica de esos grupos. ¿Entiendes? Entonces, repito, ya hablando ahora para las personas que como yo coinciden, comparten en que aquí es indispensable, urgente un cambio político, les voy a decir lo siguiente. Señores, aquí no va a haber tal cambio en tanto no haya una unidad eficiente de las personas que queremos ese cambio. Y cuando hablo de unidad, no estoy hablando de que agarremos, ¿no? Y pongamos a 5 personas que tienen tiempo insultándose, ¿no? A que se hagan una foto de grupo y digan, aquí estamos unidos. Yo, el entreguista aquel, el colaboracionista del otro, el ultraizquierdista de aquel lado, el recién llegado y esta persona tal, nos unimos y estamos llamando a la unidad. No, chicos, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Lo dijo en este programa alguna vez Luis Vicente León. Si tú agarras 5 liderazgos vacíos y los unes, vas a tener un vacío más grande. Ese no es el problema. El problema es la unidad de propósito. El problema es la unidad de objetivo. Es la unidad de estrategia y una hoja de ruta común. Y eso se construye de abajo hacia arriba, no al revés. Porque si se intenta construir de arriba hacia abajo, nos pasa, bueno, lo que le pasó al fulano Frente Amplio, ¿no? Que los mismos promotores de la división, los mismos autores de la división, los que destruyeron la MUD, ¿no? Los que destruyeron el camino de éxito que venía desarrollando la oposición democrática venezolana, entonces nos quieren desde arriba organizar a su leal saber y entender. Y bueno, por supuesto, eso termina en nada, pues como ha terminado en nada. Entonces, repito, esa unidad de propósito que hace falta, esa unidad de objetivo, con una estrategia común y con una hoja de ruta común, solamente es posible construirla de abajo hacia arriba, de las bases de la gente que está realmente trabajando, luchando, peleando, hacia arriba. Eso es muy importante tenerlo claro. Y en ese contexto, en ese sentido, debo anunciar que para el próximo jueves, para el próximo 8 de noviembre, está convocado un evento muy importante, un encuentro nacional de movimientos sindicales autónomos, un encuentro nacional de movimientos gremiales autónomos. Esto va a ser muy, muy importante, porque, repito, no se trata de los agentes sindicales o gremiales de esas cúpulas partidistas que no logran ni siquiera ponerse de acuerdo entre ellos. No, se trata, repito, de movimientos de base que en la lucha se han encontrado y que en la lucha han comprendido la necesidad de tener una agenda común. Eso es clave, eso es fundamental. Yo quisiera recordar con ustedes, compartir con ustedes cómo se ha dado ese proceso. Hace ya algunos meses había un debate sobre cuál es el camino a seguir en esta circunstancia
tan dramática, de extrema debilidad del campo democrático venezolano. Entonces habían personas que, bueno, con todo su derecho, pues, hay gente que quiere poner sus deseos encima de la realidad, en vez de transformar la realidad para hacerla congruente con sus deseos. Entonces, esas personas que quieren poner sus deseos encima de la realidad dicen, mira, vale, hay que sacar a Maduro ya. Fuera Maduro ya. Vamos a convocar una huelga general que diga, fuera Maduro ya. ¿Sí? Así como usted lo escucha. Personas que no tienen ningún control real sobre los sindicatos fundamentales, ¿no? Que no tienen fuerza orgánica real, ni contacto orgánico real con movimientos sindicales, con movimientos gremiales, con la realidad del pueblo trabajador, hablando de huelga general, como que si las huelgas generales se anunciaran, ¿sí? O se difundieran en vez de construirlas u organizarlas. Ese era un sector. Hubo otro sector que dijo, no, vale, ese no es el camino. El tema es el siguiente. El tema es que el 17 de agosto el señor Nicolás Maduro Moros lanzó un paquetazo económico que está destruyendo la economía del país y que en el caso concreto de los trabajadores nos va a arrebatar todos los derechos conquistados a través de nuestras luchas en décadas en el marco de las contrataciones colectivas y nos van a imponer unas tablas salariales de hambre. Y lo que hay que hacer entonces es luchar contra las tablas salariales por el derecho a la contratación colectiva y en esa lucha nos vamos a encontrar con todos, incluso con los sindicatos chavistas. Y fíjate tú lo que pasó, lo que ocurrió durante todo este tiempo es que aquellos que hablaban de la huelga fuera Maduro ya, bueno, fueron bajándole el volumen a su cosa y quienes desarrollaron esta lucha, entendiendo que la pelea por las reivindicaciones permitía escalar el combate social hasta también el enfrentamiento con la política equivocada del gobierno y contra el gobierno mismo, bueno, fueron agarrando cuerpo y se vieron de repente realidades insospechadas. El sindicato de la Cancillería enfrentándose a los grupos violentos del oficialismo. Trabajadores de la Cancillería, insisto, y así, bueno, de Corpoelec, de Hidrocapital, de tantos otros entes del Estado, sindicatos que todo el mundo sabe que están controlados mayoritariamente por el PSUV y sin embargo en esta nueva situación haciendo causa común con los dirigentes de base opositores, generando una nueva realidad en el sector. Pero ese proceso se ha estado dando y no solamente en Caracas, se ha estado dando en Guayana, se ha estado dando en Anzoátegui, se ha estado dando en el Zulia, de abajo hacia arriba, a pesar de la negativa de los burócratas en el sector opositor de convocar un encuentro nacional sindical. Yo quiero recordarles que aquí se habló desde los ámbitos estos del llamado Frente Amplio de un encuentro nacional de luchadores sindicales y lo suspendieron. Y después lo volvieron a suspender. Y después lo volvieron a suspender hasta que de repente aparecieron informando que habían creado una supuesta plataforma de conflicto. Así es muy sabroso dirigir las cosas sin consultarle a la gente, sin construirlas con la gente. Bueno, al margen de esa situación de la burocracia, se ha venido dando este proceso de construcción de un movimiento sindical autónomo. Autónomo del gobierno, sí, pero también autónomo de las burocracias partidistas. Un movimiento que está en la calle, que está trabajando, que está luchando y que puede ser el germen, puede ser la semilla de un nuevo proceso de reajuste y unificación del campo democrático en Venezuela. Yo desde acá, desde esta humilde ventana, expreso mi solidaridad con esa lucha de los trabajadores venezolanos por su unidad, por su autonomía, por sus derechos, sus reivindicaciones y por la democracia y por la libertad. Yo, repito, saludo ese esfuerzo, esa lucha, ese trabajo que está siendo realizado de abajo hacia arriba, no para la gente, sino con la gente, como tiene que ser. Yo saludo a dirigentes sindicales y dirigentes populares como José Bodas en Anzoátegui, como Pablo Zambrano en Caracas, como Froilán Barrios en el Zulia, como Marlene Sifontes en Parques, como a nuestros valientes luchadores del movimiento sindical de Guayana. Todas esas personas están empeñadas en este proceso de reconstrucción de la capacidad de respuesta
del movimiento popular venezolano, de la capacidad de respuesta del movimiento sindical venezolano contra la arbitrariedad hecha gobierno, contra la destrucción del país convertido en programa del régimen, pues. El verdadero plan de la patria es la destrucción de Venezuela. Y si los dejamos hacer, van a terminar de destruirla. Y para evitarlo no basta con, levantar la voz y expresar los deseos de alguien. O sea, el voluntarismo puro y simple. No vale, hay que construir. Y mi saludo es para esa gente que está no solamente lamentando lo que ocurre, sino que están construyendo esperanza. Este movimiento autónomo que el próximo 8 de noviembre se va a dar cita precisamente en el aula magna de la UCB. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.